en la CENUSMI, miren, hay una ley modelo sobre comercio electrónico. Se las presentamos, que todo el mundo conozca lo que Estados Unidos de América le puede presentar al mundo y que sea utilizado, pues valga la redundancia, por todo el mundo, ¿no? Y pues la ley modelo ya incluye este tema del comercio electrónico. Pues muy bonito, pero también había un vacío legal y había un inconveniente, ¿no? Estaba cómo superar esa brecha. Por eso ahí tenemos en la imagen el mapa de Estados Unidos con la República Popular de China. Imagínense cuántos kilómetros. Si antes estábamos hablando de una distancia de la costa este a la oeste de la Unión Americana, ahora estamos hablando de América hacia el continente asiático, justamente, pues definitivamente es una brecha aún mayor. Entonces, ¿cómo superar esta parte? Porque el aceptar una firma era un caso que se estaba volviendo inconveniente, de que viajar igual a través de un courier para allá simbolizaba así de barato una semana de tiempo perdido, más los gastos que ustedes ya se imaginarán. Entonces, Alemania ya estudia esta situación y para el año de 1997 se convierte en el primer país de Europa que tiene una ley de firma electrónica como tal. Entonces, los alemanes, que ya vamos a ver luego más adelante, que son muy pilas para este tema de la criptografía, dicen, pues sí, está bien. Si tenemos este tema de una firma electrónica, si alguien aprueba algo acá en Alemania, un contrato con alguien allá en Estados Unidos, nos parece genial. Solo tiene que firmar a través de un dispositivo y listo. ¿Eh? Siguiendo el ejemplo de Alemania, al final de cuentas, la Comisión de las Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional pues, se toma el tiempo, y por eso esto lo resaltamos en negrilla, y dice, pues todo el mundo tiene que tener esto. Pero el aspecto legal, por supuesto, sigue siendo un inconveniente. Porque el derecho mercantil, y para quienes son justamente estudiantes de derecho o profesionales en el área, lo sabemos bien que una de las características propias de la rama del derecho mercantil es ser poco formalista, que tiende a ser internacional. Entonces, igual, a pesar de esa poca formalidad, era necesario crear el andamiaje legal que permita reconocer firmas electrónicas en todo el mundo. Y como iba a existir un tema de paradigmas, de resistencia, si le podemos llamar natural, ¿no? Hacia lo nuevo, hacia tantas circunstancias, ya habían países que decían, no podemos copiar el modelo de Alemania porque a saber si eso va a funcionar. No, es que lo que pasa es de que es bien difícil, ¿qué le vamos a poner a esa ley? Pasaron ahí, miren, por eso del 97 al 2001, ¿no? Ahí pasaron unos añitos y existió esa incertidumbre. Por eso, en 2001, ya luego de tomarse el tiempo en una ley muy sencilla, como lo es la ley modelo sobre firmas electrónicas, se crea ese croquis, ese plano, por así decirlo, que va a ser el cimiento principal para que todas las demás legislaciones del mundo puedan adoptar a la firma electrónica y reconocer, por supuesto, sus beneficios. Entonces, imagínense, eso fue para el año 2001. La experiencia en Europa se replicó rápidamente. Son potencias, como todos sabemos, ¿no? Y en Asia, pues, estaba cobrando bastante éxito también. Pero, ¿qué pasaba con el resto de los países? Por ejemplo, América Latina, parte de África, igualmente en Asia, habían países que pues, no somos tan desarrollados que lamentablemente nos estábamos rezagando. Surge por eso la convención de la CENUSMI allá en la ciudad de Nueva York en el año 2007 para decir, bueno, ¿cómo van los demás países? ¿Por qué se están rezagando? Mire, es que nos cuesta, es que la ley, ya les dimos una ley modelo.
es importante que empiecen a tirarse al barco a meterse al barco, como decimos, ¿no? Para que logremos avanzar. Entonces, este año es bien crucial porque no vamos a mentirles, damas y caballeros, nuestra ley es del año 2008, es decir, un año después de esta convención de la CENUSME del año 2000, donde sinceramente pues varios países recibieron, hay que decirlo, recibieron presión internacional para decir, mire, pues háganlo. Y a veces solo bajo presión hacemos las cosas, ¿no? El siguiente hito ya es muy guatemalteco, ¿no? El decreto 47-2008 es nuestra ley para las comunicaciones y firmas electrónicas. Un año después, justamente, de la convención esta, donde a muchos países, porque Guatemala no fue el único al que se le jaló las orejas ahí, sino pues fueron varios, definitivamente se tuvieron que subir al barco. Así que esto por la primera parte de esos hitos, ¿no? Pero, ¿de dónde surgió luego la idea de una firma electrónica avanzada? Esta pregunta es importante, porque ya dijimos que una firma electrónica no es cualquier garabato, no es tomarle una fotografía a una firma manuscrita y subirla o estamparla dentro de un documento. No. Pues, ¿qué es? Porque, para empezar, esta herramienta tiene la versatilidad que identifica plenamente a su firmante, quien tiene en su poder un instrumento es casi y prácticamente incodificable y que no ha sido vulnerado en todo el mundo. Pero, ¿de dónde surgió esa idea? Bueno, la criptografía viene desde tiempos de la antigüedad. Aquí estamos viendo una herramienta que utilizaban los griegos específicamente para poder enviar mensajes. Recordemos, de Grecia estaba dividida en ciudades-estado. Los griegos entre sí se mantenían en luchas fratricidas, es decir, en pleitos entre estas civilizaciones, ¿no? Esparta y Atenas fueron quienes protagonizaron quizá la mayor rivalidad entre las ciudades pero tenían era muy curioso, mejor dicho, que cuando alguna otra potencia los quería invadir, se unían como nación y se defendían entre sí, casi siempre. Y utilizaban mensajes como de este tipo que vemos que cuando se desenrollaban, pues simple y sencillamente no decían nada, pero cuando se lograban colocar en esta clase de instrumentos como los octágonos, ya iba el mensaje como tal para decir a qué hora se iba a atacar o en dónde era que se iban a converger ambos ejércitos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que decirlo, la firma electrónica avanzada nace en esencia de la tecnología bélica que se fue creando a partir del ingenio de la humanidad. Otro ejemplo de esto fueron unos siglos después, un siglo y medio antes de Cristo aproximadamente, Julio César, el famosísimo César, utilizó, y él fue el creador de un ejemplo propio de la criptografía, ¿no? Él venía y se le ocurrió de que si al alfabeto le corríamos un número de espacios, se podía mandar un mensaje que fuera codificado. Y no iba a ser entendido más que por el que supiera específicamente qué simbolizaba. Porque era obvio, pues cualquiera podía saber latín y leer los mensajes, pero si iba codificado, como el que estamos viendo en sus pantallas, que dice Roma no fue construida en un día, y vemos lo que dice la parte superior, nos damos cuenta de la situación, ¿no? De cómo el mensaje se codificaba. Esto, muchos siglos más adelante, cobró un mayor auge y fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que, pues, si bien fue uno de los incidentes, yo pienso que más terribles y fatídicos en la historia de la humanidad, ahí entre 1939 a 1945, pues también marcó una serie de circunstancias importantes. Resulta que los nazis habían creado una máquina que podía codificar las comunicaciones de una forma que ellos pensaron que era infalible. Esta máquina, ahí la tenemos en sus pantallas, de hecho fue conocida con el nombre de máquina Enigma, porque justamente era eso, ¿no? Muy enigmática,
su forma en la cual actuaba. Y aunque parece como una máquina de escribir, por ahí para quienes conocimos todavía las máquinas de escribir, pues sabemos que más o menos ya en esa línea, pues dirán, bueno, tal vez solo es eso, pero no, era un rotor que hacía el trabajo de Julio César magnificado a 5,000 posibilidades. Es decir, cada letra tenía un rotor que daba 5,000 posibilidades de que esa letra fuera otro símbolo u otro número. Por eso los nazis pensaban que la máquina Enigma era indescifrable y transmitían la comunicación y listo. Bueno, hay que decir que si bien por ahí uno de los genios, como lo fue Turing, que logró descifrar justamente la máquina Enigma, tuvo una ayudita, hay que decirlo, cuando también en un submarino que fue capturado allá en Uruguay, que se les ofreció a los nazis amnistía con tal de poder capturar esta máquina, pues al final también le funciona y le sirve. Y él, pues a partir de que se daba cuenta de que se replicaba en las comunicaciones electrónicas aquel famoso saludo de los nazis de Heil Hitler, pues se dio cuenta del valor y de las cifras que podían ir teniendo. Y fue así como él creó la máquina llamada la bomba, que sirvió para poder decodificar a la máquina Enigma y con eso pues los aliados poder entender cómo y cuándo los alemanes iban a realizar ciertos ataques. Entonces, de ahí surge la idea de que una comunicación electrónica se puede encriptar de tal forma que, en definitiva, otra persona que quiera alterar dicha comunicación que va cifrada, pues prácticamente no lo puede hacer. Y es de ahí donde vemos nosotros, vamos tomando la idea de que la firma electrónica avanzada es una herramienta muy segura. ¿Qué pasa más adelante? Bueno, aterricemos un poquito acerca de lo que es la ley modelo sobre firmas electrónicas que nació hacia el año 2001. Bueno, entendemos que al ser una ley modelo, justamente su espíritu está básicamente en posibilitar y facilitar a todos los países la utilización de firmas electrónicas. Ojo, sin escapar de algo bien importante que ustedes ven en sus pantallas ahí, de tener criterios de fiabilidad técnica. Porque, reitero, damas y caballeros, crear una firma electrónica simple, por decirle ese nombre, porque vamos a decir que tampoco es que las legislaciones regulen que hay una firma electrónica simple, no. Pero hay una firma electrónica que es mucho más robusta, que es mucho más fuerte, que en otros países se le conoce como firma electrónica avanzada. Aquí en Guatemala así se le denomina firma electrónica avanzada. En otras legislaciones le dicen firma electrónica certificada. En otros le dicen firma electrónica digital, firma con certificado, etcétera. Pues realmente tiene esa fiabilidad técnica que va más allá de que solo sea un montón de letritas y números, sino que también, como ya lo dije antes, tiene la versatilidad de identificar a la persona que está estampando dicha firma, le está diciendo a qué horas firmó el documento y tiene también datos que le identifican, no solo el nombre, ¿verdad?, sino el documento como tal. En nuestro caso el DPI va inserto dentro del certificado. Entonces, esa equivalencia técnica a la que se refiere la ley modelo definitivamente era en sobremanera importante, ¿no? Y por eso tener esa equivalencia legal de tener esta firma tan buena versus la firma manuscrita, que por ahí nos ha pasado. Yo con varios colegas abogados hemos tenido ahí a veces hasta discrepancias, ¿verdad?, que se respetan, pero que dicen, no, es que la firma manuscrita yo le hago y le pongo y aquí que allá. Pero su falsificación, por mucho que le pongamos rúbricas, le hagamos signitos o hasta le coloquemos diseños artísticos, pues realmente hemos visto que vulnerable es.